Saludos hermanos y amigos televidentes, gracias damos a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda para estar nuevamente con ustedes. Estamos contentos por el apoyo que ustedes nos han brindado. Al final del programa estaremos ofreciéndole nuestra dirección y nuestros números telefónicos. Esta es la Iglesia Presbiteriana Evangélica Westminster en Bayamón, con un mensaje de paz, de esperanza, de seguridad y de gozo para todo el pueblo puertorriqueño. Como siempre, vamos a comenzar con el primer tema para hoy, lo que le llamamos el tema de actualidad. Es un tema muy interesante. No les sorprende el mismo porque van ustedes a tener la oportunidad de conocer cosas que tal vez no estaban muy claras. El tema de hoy es: ¿existe el infierno? Sobre este tema podemos hablar extensamente. El mero hecho de mencionar la palabra infierno hace sentir incómodos a algunas personas. Resulta interesante descubrir que existen más versículos que hablan del infierno que lo que hablan del cielo. En el Antiguo Testamento encontramos muchos versículos que hacen referencia al infierno. Veamos un ejemplo. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El infierno es descrito aquí en esta lectura como eterno, pero el Nuevo Testamento tiene mucho más que decir también sobre el infierno. Veamos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 9, que dice: los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es una de esas realidades cuestionadas ampliamente. Tal vez por un mecanismo de evasión del castigo que se espera a los que ofenden a Dios y dejan de aprovechar la oportunidad que Él mismo le da de arrepentirse y lograr no llegar al infierno, sino lograr llegar al cielo. Pero sobre el tema de actualidad para el día de hoy, ¿existe el infierno? Quiero presentarles a nuestro pastor, el reverendo Rivera. Él nos trae más información y unos datos muy interesantes. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todo el público que nos ve y nos escucha. Les saludamos cariñosamente en el nombre de nuestro Señor. Y damos gracias por la oportunidad nueva que el Señor nos concede de poder llegar hasta sus hogares y compartir sobre temas de interés, de alguna forma, u otra, porque a todos nos atañen, pero sobre todas las cosas, porque son temas que la Sagrada Escritura atiende, discute, y nos parece que el norte nuestro a la hora de evaluar qué es lo que es importante no debe ser tanto la opinión nuestra ni la opinión pública, sino la opinión de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Pedro y amigos que nos ven y que nos escuchan, siempre nos parece apropiado, para poner en contexto el tema de discusión del día, lo que las personas piensan acerca del mismo. En el 1990 se realizó un estudio en los Estados Unidos en donde se planteaba la siguiente pregunta: ¿existe o no existe el infierno? Y para esa fecha, las respuestas de las personas afirmativamente, es decir, que creían que el infierno existe, era de solamente un 59%, es decir, aproximadamente 6 de cada 10 personas creían en la existencia del infierno. 12 años antes esta misma pregunta se hizo por la misma casa encuestadora y el 70% de los entrevistados afirmaban creer en el infierno. No tenemos
datos más recientes, pero si eso es una tendencia, en 11 años aproximadamente, desde un tiempo hasta el otro, podríamos pensar posiblemente que para esta fecha son cada vez menos las personas que creen que el infierno existe. Pero hay otros datos que quisiéramos compartir que se desprenden de este mismo estudio. Y este me pareció un dato muy interesante y muy revelador. Para la fecha de 1981, tan tarde como eso, el 50% de las facultades teológicas en los Estados Unidos afirmaba la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno. Si traspolamos lo que fue las respuestas de la gente a la pregunta de si el infierno existe o no, con relación a lo que piensan las facultades teológicas que se encargan de formar a los que han de ser los pastores y los ministros que estarán a cargo de distintas congregaciones, distintas iglesias, podríamos también imaginarnos que cada vez son menos los profesores que enseñan teología que creen en la existencia del infierno. Por consiguiente, muy probablemente cada vez sean menos los ministros, los pastores, que no solo atienden congregaciones, sino que les enseñan, les predican, que no creen necesariamente que el infierno existe. En ese mismo año se encuestó a los estudiantes de los seminarios en 1981 de profesores que en un 50% no creían en el infierno y un 46% de los estudiantes, usualmente un estudiante que llega al seminario generalmente llega con una convicción de que las enseñanzas de las Sagradas Escrituras son reales y son verdaderas. Aún así, un 46%, es decir, cerca de un 50% de los estudiantes del seminario entendían que no era apropiado predicar acerca de la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno. Y finalmente, otro dato estadístico de la primera encuesta relacionada con si existe o no el infierno, aunque cerca de un 60% afirma creer que el infierno existe, solo un 4% cree que va a ir al infierno. Es decir, la inmensa mayoría de la gente, aquí no estamos hablando de estudiantes de teología ni profesores de teología, sino de gente común y corriente. Un 96% de las personas creen que no van a ir al infierno. Y ese es un dato con el que hay que trabajar definitivamente. Fuera del dato estadístico, hay otra información que nos parece muy adecuada compartir con ustedes. Y es qué dice la Escritura o qué dijo Jesús. O si habló acerca del infierno, como escucharon hace un momento decir por nuestro hermano Pedro. En la Sagrada Escritura se hablan más veces o se utilizan más veces palabras que se refieren al castigo eterno, al infierno, que a la vida eterna. Así que eso nos debe enviar un mensaje claro acerca de que ciertamente es un dato, es un hecho, es algo que se afirma de manera categórica en la Sagrada Escritura. Sobre lo que Jesús dijo, hay unos 1850 versículos en las Sagradas Escrituras, particularmente en los Evangelios, obviamente, que recogen las palabras de Jesús. 1850 versículos. Y el 13% de esos 1850 versículos que recogen palabras de Jesús mencionan de una forma u otra el juicio y el castigo eterno, es decir, más del 10%. 13% de las palabras que Jesús dijo, contenidas en versículos bíblicos, afirman la existencia del infierno y el castigo eterno. De hecho, de las parábolas que Jesús enseñó, que son un poco más de 40 parábolas, más de la mitad hablan acerca del infierno. Es decir, el propio Jesús enseñó
con bastante insistencia, la mitad de las veces que enseñó a través de parábolas, habló del castigo eterno y habló del infierno. Evidentemente, este es un tema con el que tenemos que trabajar, aunque, como decía Pedro hace un momento, de alguna forma tratamos de evitarlo. Sin embargo, no podemos pasar inadvertidos las referencias bíblicas a la realidad del infierno. Como cuestión de hecho, nosotros preferimos no utilizarlo a la hora de enseñar el mensaje del Evangelio. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Sin embargo, eso no niega su realidad. Y quisiéramos en la tarde de hoy invitarles a la reflexión. ¿Existe o no el infierno? En el caso de que usted sí crea que existe, como la Sagrada Escritura nos invita a creer y a aceptar, ¿será el infierno un lugar de castigo temporal o será el infierno un lugar de castigo eterno? ¿Qué enseña la Sagrada Escritura? Antes, nos gustaría escuchar lo que plantea la pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. Es la pregunta número 89. Y quisiera que Pedro tuviera la bondad de leer la pregunta y la respuesta para cada uno de nosotros. Pedro, ten la bondad, por favor. La pregunta 89 de nuestro Catecismo Mayor Westminster dice: ¿qué le sucederá a los malvados en el día del juicio? En el día del juicio, los malvados serán puestos a la siniestra de Cristo y en base a una clara evidencia y plena convicción de sus propias conciencias, se pronunciará contra ellos la terrible pero justa sentencia de condenación. Acto seguido, serán arrojados de la presencia favorable de Dios y de la gloriosa comunión con Cristo, con sus santos y con todos sus santos ángeles al infierno, para ser castigados con tormentosos e inexpresables tanto en el cuerpo como en el alma, con el diablo y sus ángeles para siempre. Evidentemente, al escuchar eso no suena a buenas noticias y de hecho, de alguna forma debemos reconocer que evidentemente no lo son. Algún día todos tendremos que comparecer delante del Señor. Esa realidad es inexcusable. Si existe la vida eterna y existe el castigo eterno, ¿por qué no prestar la debida atención al tema? Hoy le invito a escuchar lo que la palabra del Señor nos dice y lo que nos exhorta a hacer frente a esta realidad. Quiera Dios que esta oportunidad sea para vuestro bien, para vuestra edificación y ante todas las cosas sirva para poder honrar y glorificar a Dios. Esa es nuestra oración. Escuchemos.